poco de la estructura de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y todas las secretarías que participamos. Esta comisión la preside la Secretaría de Gobernación y la Secretaría Técnica de Semarnat, y participan comunicaciones y transportes, el tema de transporte y la emisión de gases contaminantes de vida corta, quien ofrece un enorme potencial. Está la Secretaría de Energía, desde luego, como les decía, 2/3 partes de las emisiones en México provienen del sector energético, petróleo y electricidad. El sector agrícola, este tema de incentivos, el uso del suelo, y que además despega por el tema de una sequía que genera una problemática de seguridad alimentaria tremenda. El tema del turismo, cada que el huracán viene y se lleva la playa y hay que volver a montarla, siendo una de las principales fuentes de ingreso para el país. Secretaría de Economía y el involucramiento del sector privado. En fin, está pensada la ley para hacer de este tema un tema transversal. Les decía yo, más que puramente ambiental, es un tema que en su esencia es económico y es social. ¿Qué pasa ahora en las negociaciones? Ya que vimos qué es lo que hemos hecho al interior, cuál es el mensaje que México está dando con estas acciones al adoptar su Ley General de Cambio Climático, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recordemos que en Durban se creó este grupo de trabajo de la plataforma de Durban, que llamamos el ADP. Y el ADP, recordarán, tiene esos dos mandatos: negociar un nuevo instrumento que terminaremos en 2015, pero que entrará en vigor hasta el 2020, cuando los países lo hayan ratificado. Y por otro lado, las acciones que tenemos que llevar a cabo ya para no quedarnos fuera de la posibilidad de limitar el aumento de la temperatura en un máximo de 2 grados centígrados. Las negociaciones discuten más o menos sobre este modelo. Vean ustedes, aquí dice enfoque de arriba hacia abajo, el top down, y el enfoque de abajo hacia arriba. Los países hemos dicho, a ver, un ejercicio esencial primero es que cada país diagnostique dónde están sus áreas potenciales de mitigación, sus vulnerabilidades, sus capacidades institucionales, financieras, etcétera, para que cada uno determine: yo puedo mitigar tanto. Este es el enfoque de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Cuáles son los actores, las políticas que tienes, los incentivos, cuál va a ser tu contribución, qué informes puedes dar, ¿no? Porque todo esto se debe de dar en un esquema de verificación, de reporte transparente, sobre todo si queremos hacer una sumatoria de los esfuerzos de mitigación en el mundo, que pueda decirnos: esto es lo que el IPCC nos dice, esto es lo que la ciencia nos dice que tenemos que mitigar, y si sumamos lo que todos hemos dicho que podemos hacer, nos deja aquí, nos queda una brecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y por otro lado está el enfoque de arriba hacia abajo, que es: si lo dejamos únicamente como la sumatoria de lo que cada país va a hacer, entonces ¿para qué estamos negociando en Naciones Unidas? El motivo principal por el que estamos negociando en Naciones Unidas es, primero, porque no hay un solo país que pueda hacer frente por sí solo a este problema. Necesitas colaborar, ¿no? Y segundo, porque te tienes que poner de acuerdo entonces de cómo distribuir esa brecha que seguramente tendremos, ¿no?, entre lo que hacemos todos juntos y lo que la ciencia nos dice. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y porque tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuáles van a ser las medidas de monitoreo, de reporte y de verificación, tomando en cuenta la enorme diversidad que hay entre los 195 países, pero que haya ciertos elementos comunes que nos permitan poder saber qué estamos haciendo. En cierto modo estamos tratando de hacer las cosas al revés de como las hicimos en Cancún. En Cancún dijimos: hagamos un registro voluntario de acciones y luego empezamos un proceso de clarificación. México, ¿qué significa que vas a mitigar 30%? Ahora, para el 2015, lo que queremos hacer es empezar a decir: me tienes que decir qué sector, en base a qué línea, cuáles van a ser tus acciones específicas, qué tecnología necesitas, cuáles son tus capacidades. Ponerte de acuerdo con una serie de reglas. Vas a decir: va a ser por 10 años, va a ser por 5 años, va a ser por 7 años, como el protocolo de Kioto. Es decir, pongámonos de acuerdo con las reglas comunes que nos permitan dar seguimiento a este tema, cómo estamos atendiendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces
ciencia nos dice qué es lo que tenemos que hacer, la convención nos establece el objetivo, tenemos los principios de responsabilidad común pero diferenciada y de equidad. Ese es otro debate muy complicado. Todos queremos obviamente poner sobre la mesa un compromiso serio y que se considere justo. Pero en Naciones Unidas negociamos países soberanos. No hay una autoridad supranacional que nos diga: no, México, con tu capacidad económica, con el tamaño de tu país, con tus recursos, ¿cómo que 30%? Tú le vas a subir a 35%. Ningún país va a aceptar eso. Ningún país va a aceptar eso. Pues negociamos en base a buena fe, pero también negociamos en base a tener que justificar por qué cada país considera que su compromiso es justo. Nosotros como negociadores, cuando lleguemos al 2015, vamos a decir: México va a mitigar esto. ¿Por qué? A, B, C, D, E. Con un proceso de tratar de entender lo que todos estamos haciendo. Pero imagínense ustedes que México dice 30% y China o Estados Unidos va a decir 17%, cuando entre los dos son responsables de la mitad de los gases de efecto invernadero. Y por otro lado, la ausencia de una autoridad supranacional se vuelve una cuestión política muy complicada. Hay una propuesta, dos propuestas de la Unión Europea y de Estados Unidos que se parecen mucho y que tiene que ver con esto que les comento de hacer las cosas al revés como en Cancún. Aquí tenemos la línea de 2013, de los países tenemos que empezar a hacer nuestros diagnósticos de qué podemos hacer, con qué nos podemos comprometer. En 2014, vamos a decir, esta es la propuesta, ¿no? Tú no te esperes a 2015, en 2014 ya dime México cuánto vas a mitigar. Y a partir entonces de finales de 2014 y de inicios de 2015, vamos a entender todos, vamos a hacer esta claridad, vamos a tener esta claridad ex ante, es una de las palabritas de moda hoy en el cambio climático, ¿no? Para entender, y finalmente cuando terminemos la negociación a finales de 2015, entonces ya sabré, cuando México me dice 30% de mitigación o lo que sea, ya entendí qué es lo que vas a hacer, bienvenido, muy bien. La diferencia entre las dos propuestas es que Estados Unidos dice que la revisión de los compromisos de los países se puede hacer en 6 meses, mientras que la Unión Europea pide que se haga en un año. En realidad, si nos ponemos a pensar, vamos a revisar los compromisos de los principales emisores. Es un proceso en el que nos interesa la participación de todos finalmente, porque yo no quiero que Laos reproduzca el mismo error y que para generar electricidad ponga una carboeléctrica. Mejor que utilice tecnología que sea menos emisora. Entonces sí es importante que todos participemos, pero a la hora de la negociación lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué está haciendo Estados Unidos, China, India, Japón, Canadá, los industrializados, y México, que estamos dentro de los 20 primeros, aunque como les digo, solo somos responsables de 1.4%. ¿Qué queremos entonces en este nuevo acuerdo? Y este es donde estamos ahorita en la negociación. Queremos que sea un acuerdo que tenga fuerza legal, es decir, aunque estamos negociando de buena fe y no hay una autoridad supranacional, sí queremos que si alguien se salga tenga una consecuencia. Canadá se salió del protocolo de Kioto, ¿y qué? Ahora en la conferencia de Varsovia, Japón, que ya había anunciado que no entraba al segundo periodo de Kioto, anunció que reniega de su compromiso de reducir 25% sus emisiones en 2020. Y no solo eso, que las va a aumentar en 3% con respecto a 2020. Todos sabemos la causa. Entonces, obviamente su parlamento tomó una decisión y eso generó tal impacto que su propia sociedad les dijo: fuera energía nuclear. Y Japón no puede dejar de abastecer a su aparato de energía y por lo tanto van a importar carbono y van a echar a andar plantas carboeléctricas que tenían décadas paradas y van a aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero. La peor señal. Australia acaba de cambiar gobierno.